Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Sean todos bienvenidos al programa Andalucía Viva, un programa quincenal dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras del sur peninsular. Que nuestras primeras palabras sean de oración confiada, de petición y de agradecimiento. Pedimos por todos, especialmente por los que más lo necesitan, por los que sufren, para que todos seamos capaces de aceptar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y miremos al Señor. Y hoy queremos pedir especialmente por los que atienden a los enfermos, a los ancianos, a los que necesitan cuidados, para que el Señor les conceda a ellos también fortaleza, ánimo, paciencia y cariño. Hemos comenzado la Cuaresma, que es un buen tiempo de conversión, y en Andalucía se vive la Cuaresma de forma especial, intensa, profunda, porque todas las cofradías y hermandades se preparan para las procesiones de Semana Santa. Ya se pueden todos imaginar la ilusión con que los andaluces vivimos estas fechas, sin olvidar que todos pues tenemos que tener ese espíritu cuaresmal, que tenemos que aprovechar la Cuaresma, que es tiempo de conversión, de oración, limosna y ayuno. Hoy es día 16 de marzo de 2026 y además de que estamos en plena Cuaresma, tenemos en breve la fiesta de San José, esposo de la Virgen María. Por eso, nuestro programa de hoy gira en torno a la figura de San José. Y claro, San José pues es una figura que no se habla tanto de él como se habla pues de la Virgen o se habla de Jesús, lógicamente. Pero sin embargo San José está protegiendo Andalucía entera. A ver, un profesor de geografía te dice que San José protege Andalucía por el este y por el oeste. Y en el este, en la provincia de Almería, existe una localidad con el nombre de San José, una pedanía del municipio de Níjar, en el paraje natural del Cabo de Gata. Y en la zona occidental vemos dos veces el nombre de San José. En la provincia de Sevilla, San José de la Rinconada, muy cerquita de la capital andaluza. Y en tierras de Cádiz, San José del Valle. ¿Y qué decir de las iglesias que tienen el nombre de San José? Y de las capillas, de las plazas, de las calles, los miradores, centenares de azulejos, en fin, que San José está presente en la vida diaria de Andalucía. Pues bien, vamos a ver lo que tenemos preparado en el programa de esta madrugada. Bueno, madrugada en España, porque sabemos que alguno escucha este programa en Hispanoamérica, porque nos lo ha dicho en un mensaje, y por eso aprovecho para recordar el correo del programa, andaluciaviva@radiomaria.es. Ya saben, el nombre del programa, andaluciaviva@radiomaria.es. Bien, pues comenzamos el programa con la intervención de Pablo Velasco, porque hemos visto que en algunas ciudades andaluzas la Asociación Católica de Propagandistas ha colocado unas marquesinas con un mensaje magnífico en homenaje a la mujer. Es la campaña del 8 de marzo. Reza como María, lucha como Juana, reina como Isabel, sirve como Teresa y confía como Mónica. 5 grandes mujeres, la Virgen María, Santa Juana de Arco, Isabel la Católica, Santa Teresa de Calcuta y Santa Mónica. 5 ejemplos magníficos para las mujeres de todos los tiempos. Después escucharemos a Juan José Bartel en la sección Lugares Sagrados de Andalucía, que nos acerca virtualmente a la iglesia de San José en la hermosa ciudad de Granada. De Granada a Sevilla, para que nuestro guitarrista Paco Fabián interprete ¿Dónde estás, corazón? Y llega una entrevista. En esta ocasión escucharemos a la profesora Maripepa Parejo Delgado,
que ha publicado recientemente un libro sobre las imágenes de San José en los espacios de culto sevillanos. Un precioso recorrido por parroquias, iglesias, capillas y conventos de la capital de Andalucía, y de autores muy variados. ¿Y cómo terminamos el programa? Pues de la mejor manera posible, con el himno de San José y con la oración del Papa Francisco que propuso al final de la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. Y eso es todo en esta edición 167 de Andalucía Viva, el programa de Radio María dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Recuerden, nuestros queridos oyentes, nuestro correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es. Fieles a nuestro lema, adelante, siempre adelante, comenzamos escuchando a Pablo Velasco. La Asociación Católica de Propagandistas, fiel a su carisma, participa de nuevo en la conversación pública y lo hace en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Y lo hace con una campaña titulada Busca la Santidad. La finalidad de esta campaña es redescubrir la grandeza histórica de la mujer y convertirla en inspiración concreta para la vida cotidiana. Así hemos querido, pues fijarnos en 5 figuras de la historia. Desde luego la mujer más importante de la historia, la Virgen María, y acompañada por 4 grandes mujeres: Santa Juana, Isabel I de Castilla, Santa Teresa de Calcuta y Santa Mónica, señalando, pues lo más relevante, lo más llamativo de cada una de ellas. Y lo que desde luego buscábamos y proponíamos, porque siempre las campañas de la asociación lo que quieren es fomentar el diálogo y fomentar la conversación. Por eso son campañas que salen a la calle en marquesinas y también proponen un contenido para las redes sociales y para que también sea un contenido que se pueda compartir, que pueda ser motivo de diálogo, sobre todo. Siempre es la finalidad que buscan estas campañas. Y nos hemos querido fijar efectivamente en la Virgen María, en la grandeza de la Virgen María, modelo por excelencia de confianza y de fortaleza en la adversidad, pero también de Santa Mónica, que es un ejemplo de perseverancia y de esperanza en el ámbito familiar. La reina Isabel I de Castilla, que está su causa de canonización en proceso, también es protagonista de nuestra campaña por su sentido de misión histórica y por la importancia y de la fe en su acción de gobierno. También Santa Juana de Arco, que encarna la resistencia, la valentía, la fidelidad a la propia conciencia. Y, por supuesto, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, por su compromiso radical y silencioso respecto del servicio. Como decía la Madre Teresa cuando le preguntaron, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, un periodista le dijo: yo no haría eso que usted hace ni por todo el oro del mundo, y la Madre Teresa dijo: ni yo tampoco. Bueno, esta campaña estará presente en muchas ciudades de España, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Castellón, en Zamora, en Badajoz, en Cádiz, en muchos puntos de España. También se completa con un contenido que pueden disponer de él en las redes sociales. Muchas gracias a Pablo Velasco de la Asociación Católica de Propagandistas por la explicación de la campaña que ha organizado esa asociación, recordando el valor de esas 5 mujeres, ejemplo para todos. Que las tengamos presentes en nuestra vida diaria. Pasamos ahora a las secciones habituales de nuestro programa. Hoy nos trasladamos a Granada para escuchar la explicación de Juan José Bartel.
Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero. Hola amigos de Radio María. En pleno corazón del barrio del Albaicín de Granada, en los primeros tramos de la calle San José Alta, conforme se asciende desde la cuesta de San Gregorio, se encuentra la iglesia de San José. Fue edificada sobre la mezquita de los moravitos, una de las más antiguas que databa de alrededor del siglo VIII. El 7 de enero de 1492, apenas 5 días después de la toma de Granada, fue bendecida para el culto cristiano por el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. No obstante, su declaración canónica como templo parroquial arranca de 1501, al formar parte del programa de creación de 23 parroquias granadinas a instancias del cardenal don Pedro González de Mendoza. Aquí se reunía el gremio de carpinteros, siendo su feligresía cristianos nuevos, y en 1517 se empezó a construir la actual iglesia, terminándose en 1525. De la antigua mezquita quedan el aljibe y el alminar, que se adaptó como campanario y presenta un arco de herradura que servía de balcón. Su imagen es muy semejante al del desaparecido alminar de la Mezquita Mayor de Granada, que se situaba junto a la catedral. En la iglesia, sede de gremios relacionados con las artes, están enterrados artistas como Torcuato Ruiz del Peral y Felipe Gómez de Valencia. La iglesia de San José es de planta rectangular, de una sola nave, con capillas laterales entre los contrafuertes, capilla mayor y coro a los pies. Es obra del maestro mayor Rodrigo Hernández y la construyó conforme a los gustos de la época. La portada se encuentra en el lateral izquierdo del templo. Es de sencilla construcción, realizada con piedra de Sierra Elvira, por Luis Arévalo a mediados del siglo XVIII. Consta de un arco semicircular sobre columnas dóricas y está coronada por una hornacina con la imagen de San José, titular del templo. En su interior apreciaremos cómo se cubre la nave central con una armadura a 2 aguas sostenida por 4 arcos apuntados, apoyados en columnas góticas. El último de estos arcos, el arco toral, da paso a la capilla mayor. Su clave está decorada con el escudo de los Reyes Católicos, el del arzobispo Antón de Rojas, flanqueado por los escudos del regidor de Granada, don Pedro Carrillo de Montemayor, y la de su esposa, doña Leonor Manrique, que fue quien costeó la capilla mayor. La capilla mayor es de planta cuadrada y está cubierta por un magnífico artesonado mudéjar octogonal, con racimos de mocárabes apoyados en pechinas góticas. Las paredes laterales de esta capilla mayor están decoradas con frescos elaborados por Francisco Aranda Delgado, que encuadran 2 lienzos: la Adoración de los Pastores, de García Melgarejo, y la Piedad de Melchor de Guevara. El retablo que podemos contemplar actualmente en la iglesia de San José sustituye a otro del siglo XVI. Fue diseñado por Ventura Rodríguez, ejecutado por Francisco Vallejo entre 1788 y 1789, y pintado por Manuel González en 1820. Consta de 4 columnas que sostienen un entablamento sobre el que se alza una enorme estructura de medio punto. En su centro vemos una escultura de un crucificado del estilo de Pablo de Rojas. En el espacio que queda entre las columnas se hallan relieves de la Adoración de los Pastores y de los Reyes Magos, tallados por Jaime Folch. En el centro del retablo encontramos la venerada imagen de San José con el Niño, obra de Torcuato Ruiz del Peral. A ambos lados de la capilla central se abren 8 capillas laterales, 4 a cada lado, que se cubren con bóvedas nervadas, excepto la primera a la izquierda, que tiene armadura rectangular y que perteneció a la familia Núñez de Salazar. En las capillas de la derecha
La primera corresponde a la entrada al antiguo cementerio parroquial, donde podremos observar un lienzo de un Cristo yacente adorado por ángeles firmado por Felipe Gómez de Valencia en 1668. En la segunda contemplaremos un retablo de Francisco Vallejo, acompañada por las tallas de San Crispín y San Crispiniano, elaboradas por la Hermandad de los Zapateros. En la tercera capilla se conservan 3 retablos de la iglesia de San Gregorio Bético, un Cristo atado a la columna, el Cristo del Perdón de Diego de Siloé, que perteneció a la iglesia de San Miguel Bajo, y una imagen de San Cayetano. De las capillas de la izquierda son de destacar la primera y la cuarta. La primera corresponde al baptisterio, tiene reja de madera coronada de adornos platerescos. La cuarta capilla está cubierta por una armadura de lazo. Su frente lo ocupa una escultura de un crucificado, el Cristo del Silencio de José Mora. Entre 1540 y 1549 se le agregó una capilla a los pies del templo que sirve además de soporte para el coro. Esta capilla se cubre con un artesonado mudéjar de casetones hexagonales y octogonales tallados por Domingo Frechilla. El órgano de la iglesia se encuentra adosado a la pared cerca del coro. Fue realizado por Tomás Pavón en 1795. Es de estilo barroco tardío, pero la intervención posterior de Pedro Gis le dio un diseño romántico. Actualmente es un templo que combina el culto con la celebración de la Eucaristía, con las visitas turísticas para admirar su belleza artística que se comprueba en la arquitectura, escultura y pintura. En el año 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Es sede de la Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, del Silencio. Y hasta aquí nuestro recorrido por la iglesia de San José en la ciudad de Granada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la iglesia granadina de San José, con esa preciosa historia que tiene, recogiendo el cariño de los vecinos hacia el Santo Patriarca, como se le conoce en tantos sitios, y especialmente en Andalucía. Pasamos a la sección de canción con mensaje. Es la hora de nuestro guitarrista, el maestro Paco Fabián, que nos ofrece los acordes de una conocida canción, ¿Dónde estás, corazón? Música que trae recuerdos de alegría, de ilusión, de enamoramiento. Todos sabemos que el amor humano es reflejo del amor de Dios, que Dios es el que coloca en nuestro corazón el amor. Pues eso, ¿dónde estás, corazón? Apreciado Federico y demás amigos de Radio María, estupenda madrugada para todos. En este tercer lunes de marzo, mi guitarra se vuelve otra vez romántica y apoyado en la orquestación voy a puntearos una inolvidable canción para alegraros la mañana. Se publicó allá por el 1928, a ritmo de tango, y desde entonces seguimos escuchándola versionada por distintos artistas. Coraje, temple y talante, y adelante siempre con optimismo para irradiar felicidad a raudales.
tras escuchar la música de ¿Dónde estás, corazón?, elevamos nuestro amor humano y miramos a lo alto para agradecer a Dios que haya sembrado el amor en nosotros. Muy bien, bueno, pues continuamos con nuestro programa y con nosotros tenemos en esta ocasión a Maripepa Parejo Delgado. Maripepa es profesora de historia, ha dado las asignaturas de historia, historia de España, historia del arte en institutos. Ella es catedrática, además es doctora en historia medieval, premio extraordinario. Bueno, podríamos hablar mucho de ella, su recorrido. Yo quiero destacar su presencia en la provincia de Jaén, en Úbeda y en Baeza, y también aquí en Sevilla. Luego, su inquietud docente pues también la ha llevado pues a pertenecer a la Asociación de Profesores de Historia, de Geografía e Historia, que tiene el nombre de Hespérides, que es la Asociación de Profesores de Andalucía. Y bueno, pues también allí en esos congresos de Hespérides y también pues de la Cátedra General Castaños, de la Capitanía General Sur, de la Capitanía del Ejército de Tierra, pues allí hemos coincidido en todos esos congresos y cursos de historia. Pues bueno, bienvenida, Maripepa. Deseamos escucharte unas palabras de salud. Buenas noches, queridos oyentes. Espero que San José os acompañe ayudando y protegiendo a lo largo de vuestra vida cotidiana y que os gusten las palabras y las pocas reflexiones que pueda yo aportar esta noche. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues Maripepa, tú ya nos has introducido al tema. Estuviste hace unos meses con nosotros, en el mes de diciembre, hablando sobre la Inmaculada Concepción, las imágenes de la Inmaculada Concepción que hay en Sevilla. Y en esta ocasión, mes de marzo, mes de San José, pues vamos a tener contigo una conversación acerca precisamente de la iconografía de San José en Sevilla. Bueno, pues ya habías publicado algo sobre la Inmaculada. Recientemente has sacado un libro que tiene pues el título, el sugerente título de La iconografía de San José en la escultura de los espacios de culto sevillanos. ¿Qué es lo que haces exactamente en ese libro? Cuéntanos un poco de qué hablas en ese libro. Bueno, la idea del libro surgió, aparte de que yo también me llamo María José, mi madre, mi padre, mis abuelos, tengo bastante vinculación familiar. Se debe a la presencia constante de San José en mi casa, debido a que hay un cuadro, copia de un cuadro de Murillo, de San José itinerante en el dormitorio de mi padre, que yo siempre vi, de mis padres, que siempre vi de pequeña. También tenía la costumbre, cuando éramos más jóvenes, de ir a la Misa del Gallo de los HH en la Capillita San José, y a partir de ahí ya, pues, cuando estudié Historia del Arte, pues profundicé, eso me dio ocasión para profundizar más en la figura de San José en las distintas iglesias de Sevilla. Para organizar el libro, pues seguí un esquema bastante simple. En primer lugar, seleccioné todas las iglesias donde había esculturas de San José y fui a visitarlas, hice una fotografía, hice una ficha averiguando la autoría, averiguando la procedencia de esa imagen, la ubicación que tiene también en la iglesia, el grado de devoción, si ha tenido procesos de restauración, etcétera. Y a partir de aquí, una vez obtenida la información, todo eso fue sistematizado y posteriormente organicé el libro en 3 grandes capítulos: los orígenes de la devoción de San José, los precedentes medievales y del Renacimiento, y 3 grandes puntos de apoyo: San José itinerante, San José trono de la divinidad y San José acunando al niño Jesús en su faceta de la santidad cotidiana. Muy bien, pues estupendo. Entonces yo creo que ya con estas palabras ya nos hemos hecho una idea, nuestros oyentes también, del libro, del contenido del libro, del origen y de cómo se ha hecho, ¿no? Pues estas cosas la verdad es que también pues llevan su tiempo. Y entonces pues aquí está la obra. Pues aquí tenemos un libro con una serie de fotografías bastante numerosas, por cierto, y con esa iconografía tan típica que nosotros pues ya hemos hablado. ¿Cuál podría ser el objetivo de esta entrevista? Bueno, pues el objetivo de esta entrevista es difundir la devoción a San José. La devoción a San José, que es una devoción actual. Recientemente se ha estrenado en los cines un largometraje sobre la devoción a San José e impresiona comprobar el cariño
que se le tiene. Pero no es la única película que hay de San José. Antes de esta entrevista pues estábamos charlando precisamente pues sobre una película ya que tiene algunos años que habla precisamente, que está dedicada pues a San José, ¿no? Y nos lo decía Mari Pepa, pues cómo tenía algunas cosas pues muy singulares, porque bueno, pues aparecían cosas de los evangelios apócrifos y demás. ¿Quieres contar algo de esa otra película, por favor? Bueno, bien, aparte de la devoción a San José, es el objetivo del libro, pero quería yo remarcar en el sentido de que a mí me gustaría, para fomentar la devoción, para evangelizar a la gente, no solamente hay que darle el aspecto religioso, las costumbres que hay de San José, la devoción de los 7 domingos, los dolores y las alegrías de San José, también hay que darle una formación artística, porque a través del arte y a través de la belleza es más fácil evangelizar. Entonces, mi objetivo es darle un conocimiento artístico de las imágenes de San José que hay en las propias parroquias, para que las personas, cuando vayan allí, a través de esa imagen, la imagen les ayude a comprender a la figura del esposo y padre ejemplar que fue San José, patrono de la Iglesia Universal. Haciendo precisamente en referencia a la película que ha dicho Federico, pues la película Jesús de Nazaret es una película muy interesante porque aporta datos muy familiares, muy emocionales. Por ejemplo, la representación de la huida a Egipto, que nosotros siempre tenemos a través de los cuadros de Murillo, la idea del mulo, San José llevando el latillo, como lo vemos en el retablo de la Catedral de Sevilla. Y curiosamente en esa película, pues debido a la presencia de la guardia de Herodes, lo que pudo ser en realidad no la vigilancia del Mar Rojo, como San José pasa por tierra con el niño Jesús en los brazos, y la Virgen María en la que va en la reata con todo el resto de la... Es una versión que pudo ser, no, eso no está documentado, pero es muy curioso porque eso ayuda un poco a comprender a la gente las penalidades y los sufrimientos de una persona que ejecuta la voluntad de Dios, pero que también tiene un cierto grado de autonomía, algo fundamental en los creyentes. Efectivamente. Bueno, la figura de San José, que además pues es una figura que a lo largo de la historia pues ha sido venerada y que en la actualidad pues también se le tiene mucho cariño, pero que cualquier cosa, por muy menuda que sea, por muy pequeña que sea, pues nos puede ayudar a acercarnos más, ¿no? Para valorar la importancia de San José en el plan divino de la redención. Y nos hablabas de la huida a Egipto, de la Virgen, de San José, del niño, y entonces, claro, pues uno dice, bueno, pues es un ejemplo clarísimo, la Sagrada Familia es un ejemplo de la importancia de la familia, es un ejemplo para todos, la importancia de un padre y una madre, la importancia del hijo, que sabe que, bueno, pues que tiene un padre y que tiene una madre, ¿no? Y entonces la familia que gira, pues siempre en torno al amor, ¿no? Y la figura de San José, históricamente, pues ha estado vinculada, por un lado, a los carpinteros, porque claro, San José, por las noticias que nosotros tenemos, pues era una persona que estaba dedicada pues al trabajo manual. Entonces, bueno, pues todo lo que es el trabajo manual, artesanía, carpintería y demás, pues el patrono es San José. Eso pues está claro. Pero por otro lado también su figura ha estado vinculada a los agonizantes y los moribundos, como patrono de la buena muerte. Entonces, tradicionalmente la figura de San José también se invocaba, pues precisamente en los últimos momentos de esta vida terrena, ¿no? Recordábamos también hace un rato que ya en la Edad Media San José era modelo de esposo, de padre y de trabajador. En esta anécdota que tú nos has contado, en esta imagen de la película José de Nazaret, que nos cuenta la huida a Egipto, pues aparece claramente cómo José está protegiendo, está custodiando al Redentor, ¿no? Es custodio del Redentor, ¿no? Bueno, yo recuerdo también Santa Teresa de Jesús, que habla de maestro de oración mental, y sin olvidar que, ya que estamos hablando de vida religiosa, que San José es modelo perfecto de vida religiosa. Y muy querido especialmente, pues tradicionalmente, no solo por los carmelitas y las carmelitas, sino también por los franciscanos y también pues por los jesuitas, ¿no? Bueno, por nombrar 3 congregaciones religiosas, o 3 órdenes religiosas, pero ciertamente pues la devoción es una devoción universal,
La vinculación de San José a la familia ha sido representada artísticamente en Sevilla y tenemos 2 ejemplares magníficos. Uno de ellos es el Beaterio de la Trinidad, donde hay una representación de las dos, de la Sagrada Familia Celestial, que es lógicamente pues Dios Padre con su manto, la nube, los ángeles, Dios Hijo, que lógicamente es el niño Jesús, y medio el Espíritu Santo, representado en forma de paloma. Y en la parte inferior del retablo del Beaterio de la Trinidad, en la calle Santa Lucía, pues tenemos la representación de San José y de la Virgen con el manto abrochado mirando hacia el centro donde está Jesús, que el centro, eje vertical, lógicamente con el Espíritu Santo y con Dios Padre. Pero de mayor valor artístico es la que tenemos en la iglesia de San Ildefonso. En la capilla bautismal tenemos un espléndido relieve de la Sagrada Familia, tanto de la familia terrenal, que es San José, la Virgen y el Niño, como de la familia celestial, donde aparece también Dios Padre, donde aparece el Espíritu Santo, en línea con el Jesús, aproximadamente de unos 10 años, hecha por Martínez Montañés, fechada en el año 1609. Es una obra de una gran belleza, de una gran contención, del etos clásico, quizás sea una de las obras más interesantes del Dios de la Madera y menos conocida, y se encuentra en la iglesia de San Ildefonso. El Dios de la Madera es el nombre con el cual se le conoce a Martínez Montañés, ¿verdad? Sí, exactamente. También hemos hablado de la vinculación de San José a los moribundos y a los agonizantes, exactamente. Y también, bueno, San José también está vinculado no solamente a eso, sino también a los niños expósitos. Es un tema muy importante también durante el Renacimiento. En lo que respecta a las cofradías, se debe a que en la Edad Media, aunque su origen está de la devoción está en los martirologios de la Iglesia romana y griega, pero en la leyenda dorada y en la Edad Media hay bastantes cofradías que tenían bajo el patrocinio de San José para asistencia a los moribundos. De ahí que una de las representaciones iconográficas más interesantes, y quizás sea menos conocida, pero que habría que visitar más, es la muerte de San José, que en Sevilla tenemos 2 ejemplares espléndidos. Uno de ellos en la capillita de San José, una obra maravillosa, que está atribuida a Duque Cornejo, donde está la Virgen con un pan en la cama, a pie de la cama de San José moribundo, San José ayudándole mientras que está exhalando el alma en el momento de morir y reconfortándole con palabras gloriosas. Y otra representación, aparte de esta de la capillita de San José, bellísima, es la del Cachorro. En el Cachorro, en el retablo de la capilla sacramental, todos entramos en la Basílica del Cachorro, vemos el Cachorro y no vemos más, pero justo en la capilla sacramental que está al lado hay un retablo procedente de la iglesia de San Alberto donde está representada la muerte de San José. San José en la cama, acompañado de la Virgen María en el momento de exhalar y acompañado de Jesús, que está justamente al pie, y es muy interesante la iconografía, el momento, la descomposición de la cara de San José, pero al mismo tiempo la tranquilidad de que le da de escuchar las palabras de Jesús, de su Hijo Jesús, de su Hijo, como ya saben ustedes, en la tierra. También a lo largo de la devoción de San José se extendió de una manera generalizada en el siglo XV a partir del Concilio de Constanza, y ya en Sevilla tenemos las primeras representaciones de San José en el sepulcro de Gonzalo de Mena de la Catedral de Sevilla. Allí aparece un tipo de San José anciano que es totalmente diferente al San José del Renacimiento. Es un San José ya mayor, en el momento en el que presenta al niño en el templo, va con su canasto, los pichones y el cirio que después nosotros llevamos, los padrinos llevan en el bautismo, curiosamente. También aparece en la portada del nacimiento de Lorenzo Mercadante de Bretaña, está San José representado como un anciano con faldriquera, los 5 ciclos que tuvo que pagar a la posada para cuando llegó a Belén para el niño, obra de 1464, y en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla hay varias versiones, desde el momento de la circuncisión, que es uno de los dolores de Cristo, el momento y la huida a Egipto, donde ya el estilo es completamente diferente. Ya no es un San José anciano como hemos visto en la sillería de coro o en la portada de nacimiento, ya es un San José mucho más joven, como lo hablaba Santa Teresa, con el instrumento de carpintero, el hacha, el gato, lo que fuera, y la vara de lirio o la vara de almendro, que representa, como ya sabemos, la paternidad.
Y todo esto solamente en la Catedral de Sevilla. Sí. O sea, si ya nos vamos de la Catedral de Sevilla a los otros templos, pues podríamos estar hablando horas y horas de las distintas imágenes, esculturas o relieves que encontramos de San José. Ciertamente es muy interesante todo lo que nos está contando Maripepa. Y claro, pues antes al principio también ella nos decía que había 3 tipos, ella ha localizado, ya ha clasificado la iconografía en 3 tipos de imágenes, ¿no? En una de ellas, pues San José caminando con el niño. En la segunda, pues sería San José sujetando al niño entre sus brazos como si fuera un trono, como entronizado el niño en los brazos de San José. Y la tercera iconografía, pues sería San José acunando al niño entre sus brazos. Entonces, Maripepa, pues explícanos por favor brevemente cada una de esas. El primer ejemplo, el San José itinerante, representa a San José, aproximadamente un varón adulto ya a partir del siglo XVII, la iconografía de Mesa y Martínez Montañés, siglo XVII y siglo XVIII, con un niño Jesús que oscila entre los 6, 7 años, que va normalmente de pie, puede ir desnudo o puede ir vestido, desnudo vestido de la mano de San José. Unas veces las manos están más cerca, otras veces le coge de la mano, otras veces hay complicidad en las miradas, otras veces son manos entrelazadas. San José acompañó a Jesús en los primeros pasos de su vida, en la oración y en el trabajo. Y curiosamente en esta figura hay ejemplos muy interesantes. Del siglo XVII, de Juan de Mesa, tenemos 2 obras, una la famosa de las Teresas, que todo el mundo conoce, y otra es del Colegio de la Sagrada Familia, que probablemente también sería la que encargaron los carmelitas del Santo Ángel, según la opinión del padre Juan Dobado, prior del convento de Santo Ángel, que estaría fechada en 1620. La Martínez Montañés tenemos 2 ejemplares magníficos. Uno de ellos es el de la Madalena, la parroquia de la Madalena de Sevilla, y el otro es la de la iglesia de San Antonio Abad, donde San José está con una actitud de sorpresa ante el mandato divino, en una actitud de escucha permanente al mensaje de Dios transmitido a través del ángel, tema que después más tarde se desarrollará en el sueño de San José. También una tercera figura importantísima de esta época es Agustín Perea, que hace el famoso San José del interior de la capillita, donde la novedad más interesante es la representación del pájaro como alma, que es la que San José entrega al niño Jesús. Es símbolo de la humildad, y también la iconografía de los colores de San José, entre ellos el marrón y el verde. Del siglo XVIII en Sevilla tenemos varias obras muy interesantes. Una de ellas la de Blas Molner, de la iglesia de Santana, este compositor valenciano que destaca sobre todo mucho por la decoración de rocalla, que después ya veremos en otra versión en la iglesia del Salvador. Es muy interesante como maestro de la oración interior es la de Santa Inés. También por la complicidad en la mirada y en las manos y la posible filiación a la Roldana, la de la Iglesia de los Terceros, y la última que pueden ver ustedes en el Museo de San Luis de los Franceses, procedente de la Casa Cuna, procedente de la Iglesia de San José, de la Casa Cuna, obra de Duque Cornejo, que además tienen la oportunidad de verla prácticamente a nivel de suelo. El modelo de San José como trono de la divinidad suele llevar al niño cogido en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, hay en las 2 modalidades, y trata de representar el blanco pañal del niño, alude al corporal que se pone, donde el sacerdote pone la forma en la misa, la hostia en la misa, y también a la sábana en la que se envuelve al cuerpo de Cristo cuando baja de la cruz. Son esos 2 significados muy interesantes. Es San José como portador, acogedor de la divinidad. Lleva al niño en brazos, como hemos dicho, un modelo que perfila Felipe de Rivas, Juan de Mesa, y que también alude a cómo comparte el trabajo, según decía la religiosa María de Ágreda. Sí, de esta época, solo destacar del siglo XVI, que es muy antiguo, el de la Veracruz, que es una bellísima, que hemos podido recuperarlo en el retablo mayor de la Cofradía del Dulce Nombre de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla. Sí, esto nos recordaba precisamente la relación que hay
también entre San José y la Eucaristía. Esto que explicabas de los corporales, precisamente pues también es algo pues muy bello, muy hermoso, ¿no? Como San José también nos lleva a Jesús y nos lleva a Jesús donde está vivo, que es en la Eucaristía. Disculpa, continúa por favor. San José como capilla sacramental. Efectivamente, pues eso, como capilla sacramental. Ese es un tema que va a desarrollar mucho Pedro Roldán, también en la iglesia del Santo Ángel. Ella crea el prototipo de varón adulto, según las descripciones que hace Vicente Carrucho de que era un hombre bastante completo, o también el San José protegiendo al niño de la capilla de San Onofre, que parece ser que también es de escuela montañesina o del propio Montañés. En el siglo XVIII hay varias obras interesantes, la de Montes de Oca en San Isidoro, el de San Telmo de Duque Cornejo, que es es una obra muy bella porque en la parte inferior pues está una peana con ángeles que recuerda también otro tema que es la apoteosis de San José, tema que se recoge en el cuadro de Zurbarán cuando ya Cristo adulto pues corona a San José con una corona de rosa y lo hace santo. También destaca el de Cristóbal Ramos en barro cocido de la Capillita San José. Es curioso, pero la Capillita San José, las cosas mejores que tiene están fuera de la iglesia. Afortunadamente no se quemaron en el incendio del año 31. Invito a que la gente vaya porque se ha tenido la paciencia después de los incendios del año 31, como ya todos ustedes saben, pues se ha traído la paciencia de reconstruir la mayor parte de las pinturas y ahora han quedado bellísimas. Falta todavía la parte del altar mayor, pero les invito a todos los sevillanos a que vayáis a verla, y no sevillanos porque es una obra de arte. También destaca el de Benito Hita del Castillo en marfil y mármol de la capilla de la universidad, que es de una gran belleza, y el de las hermanitas de la Cruz. Otros ejemplares más interesantes también de San José como modelo interior es el del Convento de la Encarnación, recientemente arreglado, y el del Carmen de Calatrava de Cristóbal Ramos. Muy bien, vemos que verdaderamente esto es inabarcable. O sea, esto es lo que suele suceder cuando hablas con una persona que conoce el tema. Entonces conoce el tema y nos lo explica todo, bueno, pues con un entusiasmo que verdaderamente, pues yo creo que todos estamos disfrutando. Y bueno, y ciertamente pues aprovecha también para invitar pues a los sevillanos y a los no sevillanos, a todo el que venga por aquí, y que cuando entre en cualquier iglesia sevillana, pues pueda acercarse a esas imágenes de San José y pueda venerarlas, ¿no? Y porque San José también nos acerca a Jesús. Bueno, incluso recientemente hablábamos de la importancia de San José en la vida de la Iglesia, cómo su nombre se añadió en la liturgia de la misa, cómo se difunden las oraciones a San José. Verdaderamente, pues ha sido bueno, pues muy interesante todo lo que nos has comentado, ¿no? Y también los autores, o sea, los lugares donde se encuentran y los autores, ¿no? ¿Quieres decir algo más acerca de alguna obra y de algunos autores, verdad, Mari Pepa? Sí, vamos a ver. El tercer modelo es San José, modelo de santidad cotidiana, representa al niño en brazos de San José acunándolo, no ya no sujeto, sentado o de pie, sino está acunándolo como si le estuviera cantando una cancioncilla o contándole un cuento. De esto tiene versos, hasta Lope de Vega hizo un verso acerca de San José y las caricias. Normalmente el niño le toca la barba y San José le acaricia los pies. Esos juegos bellísimos muestran también esa capacidad emocional de San José y también su colaboración, como ya todos sabemos, en la protección al Redentor. De este modelo de San José acunando, pues hay que destacar la obra de la familia Roldán en la iglesia de San Bartolomé, la obra de Francisco Gijón en la iglesia de San Nicolás, también de la iglesia del Sagrario, la obra de Roldán, el mismo Francisco Gijón en el convento de la Merced, donde vuelve a representar también la apoteosis de San José, una obra que lamentablemente está en una colección particular, no está en una iglesia. Y ya del siglo XVIII, el famoso del Baratillo de Montes de Oca, que todo el mundo conoce, el de las Mercedarias de la calle Levíe, también el de Cristóbal Ramos de la iglesia de San Alberto, el del Salvador de Blas Molner, y les invito también a que vean El Niño Dormido, bellísimo, que tenemos de Blas Molner en el Sagrado Corazón, donde está ahora el Cristo de las Almas, que la Hermandad de los Javieres, que ahora mismo tienen la posibilidad todos los sevillanos de verlo por la mañana y por la tarde. Pero no nos quedemos en las representaciones antiguas. En el siglo XX se han extendido otras imágenes modernas de San José que son igualmente veneradas y que le representan con el serrucho de carpintero o con una linterna iluminando nuestro caminar o coronado con una corona realmente pues grande, como sucede en la imagen de San José de la Montaña.
Y esto pues nos da pie a hablar de estas imágenes de los siglos XIX y XX. A ver, brevísimamente ya pues para terminar esta entrevista, Maripepa, gracias. Bien, bueno, del siglo XIX y XX tenemos dos obras muy interesantes en Sevilla, de San José itinerante. Una es la del Divino Redentor de Nervión, que es bellísimo por la túnica morada de símbolo penitencial. El de Claré, que viene del taller de Olot, que fue un regalo a la comunidad de Claré, que es de cedro, bellísima también, donde aparece el gato compartido entre Jesús y José, comparten el gato de carpintero entre los dos. El del siglo XXI de San José itinerante, el de Martín Nieto de la Basílica de la Macarena del año 2021, que es un ejemplo de las bienaventuranzas, magnífico. Después, en cuanto a San José, trono de la divinidad, tenemos el San José de la Montaña, que ha hablado mi compañero, con esa corona maravillosa, que es del año 1921, está copiado de un modelo que está en Barcelona, es el hombre de confianza de Dios, el aliado del Redentor, y esa figura está hecha en pasta de cartón madera, se le procesiona en Sevilla, es una devoción catalana establecida en Sevilla. También el del Cerro del Águila, que es de los primeros momentos de la Hermandad del Cerro, tengo que decirlo aquí porque es también de los talleres de Olot y es muy, muy bello. Y también como trono de la divinidad pues tenemos los más modernos, son los de Lourdes Hernández, de la Iglesia del Santo Ángel, con sus ritmos curvos bellísimos y una intimidad. Es una de las grandes escultoras sevillanas de este momento. El de Tellez Berraquero, de la Iglesia de José y María de Sevilla Este, donde aparece sentado con el Niño Jesús. El de Alberto Pérez Roja, de la Iglesia de Santa Justa y Rufina, que se encuentra en Triana, bellísimo. Y en cuanto al modelo de santidad cotidiana, al Niño Jesús acunándolo, pues hay muchísimos, pero por subrayar algunos importantes, está el de los Homeros del siglo XVIII, pero después tenemos del siglo XIX el de San Jacinto, en el siglo XX el del Corpus Christi de Castillo Lastruzzi, una obra muy temprana de 1950, el de la iglesia de San José de Rafael Barbero, donde aparece San José como maestro de los rudimentos literarios, y el bellísimo, maravilloso de Darío Fernández, que se encuentra en la iglesia del Buen Suceso, donde prácticamente trata de expresar en barro cocido, es una maravilla, está en la portada de la iglesia del Buen Suceso, y ahí trata de expresar, de decir que San José enseñó todo lo humano al Niño Jesús, y Jesús le enseñó a aprender en lo divino. Palabras de José María Escrivá de Balaguer. Muy bien, pues magnífico. Pues la verdad es que te agradecemos muchísimo todo este recorrido que has hecho, y eso que solamente hemos hablado de las imágenes que están en los espacios de cultos sevillanos. O sea, Andalucía verdaderamente es una tierra, todo el mundo sabe que es la tierra de María Santísima, ¿verdad? Ya en alguna otra ocasión hemos tenido oportunidad de explicar lo que pretendemos decir con esto, pero también es tierra de San José. San José verdaderamente pues está muy presente y está muy importante en Andalucía. Maripepa, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa, muchísimas gracias por este recorrido tan magnífico que has hecho de las imágenes, de la iconografía. Se nos queda pues en la mente pues esas hermosas imágenes de San José cogiendo de la mano al Niño Jesús, caminando los dos juntos, esas hermosas imágenes de San José acunando al niño, esas hermosas imágenes en las cuales sostiene al niño como si fuera el trono, ¿no? Porque Jesús es el rey de nuestros corazones. Muchísimas gracias, Maripepa. Una despedida para nuestros oyentes, por favor. Bien, yo les invito a que los aproximéis a vuestra parroquia y veáis una imagen de San José, veáis el modelo que corresponde y veáis también no solamente al padre, al esposo ejemplar, sino también a la persona que supo superar los dolores y los sufrimientos, supo disfrutar las alegrías y al mismo tiempo supo soñar y obedecer a los sueños. Gracias a esa obediencia a los sueños aceptó a María como su esposa. Gracias a esa obediencia a los sueños pudo huir a Egipto y salvar al Niño Jesús de la matanza de los inocentes. Gracias a esa obediencia a los sueños pudo encontrar al niño después de 3 días perdido en el templo. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Yo creo que después de esta despedida yo ya no puedo decir nada más. Muchísimas gracias y que el Señor te bendiga siempre. Se nos acaba el tiempo, pero queremos escuchar el himno a San José, que sirva también de oración y de preparación para la oración que haremos después.
custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Y como final del programa de hoy vamos a rezar la oración que escribió el Papa Francisco como final de la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, aquel hermoso documento que publicó el 8 de diciembre de 2020 y que tanto ayudó a reavivar la devoción a San José. Rezamos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y tras la oración a San José, sólo nos queda despedirnos hasta dentro de 15 días, Dios mediante. Será el lunes 30 de marzo, lunes santo, a la 1 de la madrugada, que es medianoche en las Islas Canarias. Muchas gracias a Pablo Velasco, a Juan José Bartel, a Paco Fabián y a Maripepa Parejo por colaborar en esta edición del programa Andalucía Viva. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es. Continúen escuchando la programación de Radio María. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos. Han escuchado en Radio María Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.